¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos iniciando la temporada 6-5, la número 65, y estamos iniciando con un tema que pues me llama la atención. Ahora traigo mucho el 6. El 666 no, es nomás el 6. 6 formas de amar a tu prójimo. La Biblia habla acerca precisamente de amar al prójimo. Y yo quiero en esta semana, comenzando hoy con el episodio número 1, sobre 6 formas de amar a tu prójimo. Y voy a leer una porción de la Escritura de donde vamos a ir viendo las 6 formas de amar a tu prójimo. Dice la palabra de Dios así, en la parábola del buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y bueno, para empezar, ¿verdad? Tenemos nosotros este pasaje de la Escritura donde se le acerca a Jesús diciéndole, ¿verdad?, un intérprete de la ley. Y de esto vamos a empezar a compartir. Mi nombre es Arturo Delgado. Qué gusto poder llegar hasta ustedes y que podamos aprender juntos a amar a nuestro prójimo. Hay una serie de frases que definen la visión de nuestra iglesia. Estamos acá para amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo. Cuando hablamos de amar a Dios, es el principal y más grande mandamiento. El segundo es semejante: servir a los demás, amar a nuestro prójimo. Y bueno, también tenemos la gran comisión que tiene que ver con llevar el mensaje de Cristo Jesús a las naciones, ¿no? Entonces, y bueno, precisamente pensando en ello, estaba yo pues meditando, ¿verdad?, en estos pasajes y decirles cómo podemos amar a nuestro prójimo. Y esperamos que sea de bendición para sus vidas estos temas. Volviendo a la palabra de Dios, en Lucas capítulo número 10, en el versículo 25, dice así, otra vez: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? A Jesús lo probaron todo el tiempo. A nosotros también nos prueban. Las personas están allí a veces para probarnos. De hecho, yo descubrí, y lo he enseñado, que los pobres están ahí para probar nuestro corazón, para ver qué tan fieles vamos a ser con Dios. No existen, quizás por muchas razones, ¿verdad? No existen solamente para eso, pero sí existen para sacar lo mejor o lo peor que hay en nuestro corazón. Para eso está el pobre. Y nosotros encontramos que la demostración del amor a Dios es el amor al prójimo. Y bueno, se acercan con Jesús y le dicen, ¿verdad?, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta frase, que debes amar a tu prójimo como a ti mismo, es de lo que estaremos compartiendo esta semana. 6 formas de amar a nuestro prójimo. Ahora, dice Jesús, ¿verdad? Bien ha respondido: haz esto y vivirás. Fíjate lo que dice la Escritura. A lo mejor nunca le ponemos la dimensión de lo que significa amar al prójimo, porque sabemos que Dios nos enseña que debemos amar a los demás, ¿verdad? Pero no nos ponemos a meditar qué tan importante es esto. O cuando pensamos en amar a Dios, claro, es muy importante amar a Dios, pero cuando hablamos de el resultado de esto, de amar a Dios y amar a tu prójimo, y luego dice el Señor: haz esto y vivirás, no se refiere únicamente a amar a Dios, sino que ambas cosas, ambos amores, por decirlo así. Amas a Dios, amas a tu prójimo, haz esto y vivirás. Pero él, o sea, el intérprete de la ley, el religioso aquel, el teólogo, el maestro, no sé, ¿verdad? Alguien que era un rabino, ¿verdad? Dice, queriéndose justificar a sí mismo. Todo el tiempo estamos buscando justificarnos, ¿a poco no?
Que por qué debemos amar a los pobres, que le trabajen. Que por qué debemos amar a nuestro prójimo si no son tan amables que digamos. Que por qué tenemos que amar a los que nada más nos quieren porque es recíproco. Y Jesús dice, debes amar a todos. Él buscaba de alguna manera justificarse a sí mismo y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Ay, ¿a poco no sabe? O sea, ¿qué se necesita para saber quién es la otra persona? Si no está hablando de los extraterrestres, el prójimo es todo aquel que no sea uno mismo. Así de sencillo. Es más, Jesús no utilizó esa respuesta. Él es el maestro. Uno es nomás un ayudante, una chichincle ahí que más o menos estamos aprendiendo de él, ¿no? Entonces, en realidad uno puede decir, ¿a poco no sabes que el prójimo es alguien que no seas tú? Así nada más. Pero Jesús se va a una enseñanza de la parábola del buen samaritano. Pero a mí me llama la atención esto, ¿verdad? Que el prójimo es todas aquellas personas que no seas tú mismo o tú misma. Ese es tu prójimo. Pero Jesús va más allá y dice, cuando le preguntan, ¿quién es el prójimo? Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, les puso aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo amar a nuestro prójimo? Según este pasaje, yo puedo extraer algunas ideas y estos 6 puntos. El primero de ellos, tienes un prójimo y date cuenta de eso. Pero eso no es amar al prójimo. Sí lo es. Porque vivimos tan ensimismados en nosotros mismos, enfocados en nuestros propios intereses. A veces parece como si nosotros fuéramos los únicos que existiéramos y que el mundo existe para nosotros. Es más, somos tan egoístas y tan egocéntricos que hemos llegado a creer que hasta Dios existe para nosotros mismos. Por eso nos critican a veces los ateos, que inventamos a un Dios para nuestra satisfacción y beneficio y hacemos de ese Dios lo que nos viene en gana. Y déjame decirte, si es cierto, tienes cierta razón. No inventamos a Dios, obviamente, pero sí creemos en un Dios que vive para nosotros y ellos tienen razón en eso. Solamente que nosotros no lo inventamos. Dios existe antes de que nosotros existiéramos. Entonces, estamos tan enfocados en nosotros mismos que se nos olvida que hay alguien más. Que los otros. ¿Quiénes son los otros? Para empezar, con los que vives en tu casa. Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hermanos, tus parientes, hasta tus vecinos que no viven en tu casa, pero de ahí no salen, ¿verdad? Pero el asunto es este. Tú debes considerar la existencia de los otros. Para empezar a amar a los demás, tú debes despertar a esta idea. Existen otros. No estás solo. Y no me refiero a los marcianos, me refiero a tu prójimo. Primera forma de amar al prójimo. Darnos cuenta que ahí están. Que ahí están para amarlos. Dios te bendiga. Qué bueno que podemos tener esta charla pastoral y esta nueva temporada, número 65. Nos vemos mañana en nuestra siguiente charla pastoral.